Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ivonne Vázquez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy iniciamos un nuevo curso pues se llama Predice tu futuro, del el libro de Predice tu futuro. Vamos a iniciar con la charla, nuestra primera charla de la ley de los ciclos. Estaremos viendo 12 actividades de este libro, que es en cierta manera la continuación de nuestro reloj cósmico. Y bueno, pues este libro que iniciamos el día de hoy se llama Predice tu futuro, de Elizabeth Clay Prophet. Y bueno, vamos a hablar un poquito más. Habíamos hablado de los aspectos de los ciclos del reloj cósmico, que esto nos va a ayudar exactamente con respecto a lo del reloj cósmico que vimos. Vamos a complementar ya más teóricamente eh, esto de cómo son estos ciclos en nuestra encarnación. Y bueno, este libro son 12 actividades. Iniciamos hoy, 16 de abril, y terminamos el 2 de julio. Les recuerdo que para adquirir el certificado deben de tener un 80% de asistencia y por favor tienen una semana para ver la actividad, que la puedan ustedes ver, poner presente eh, en los comentarios, darle like para que podamos llevar el récord de sus asistencias. Y bueno, estos temas son bastante interesantes. Vamos a hablar justo hoy de la ley de los ciclos, la psicología del ser, tu reloj cósmico personal, la jerarquía, dibuja tus ciclos y los de tu familia, el impulso de alfa y el retorno de omega, las décadas de la vida, residuo kármico, responsabilidad cósmica, la psicología de la integridad, dividir el camino y ser oportuno es fundamental. Entonces, vamos a ver estos temas un poquito más a profundidad y les recuerdo que para que ustedes puedan profundizar más en el tema, pueden adquirir el libro ya sea en librerías o por internet, en digital. Nada más ustedes busquen el nombre, Predice tu futuro, de la autora Elizabeth Clay Prophet, y ahí ustedes podrán buscarlo en diferentes sitios web para que puedan ustedes adquirirlo. Y bueno, pues vamos a entrar ya en este tema, ¿verdad? Vamos a adentrarnos para ir viendo y ir conociendo esta parte de exactamente de la ley de los ciclos. Y vamos a hablar esto de la ley de los ciclos más en esta cuestión humana, porque recordemos que hay estos ciclos que hay, pues bueno, hay en toda materia, ¿verdad? Hablando de, por ejemplo, las plantitas, de todos estos ciclos hay esta, eh, siguen vamos con estos ciclos del día a día. Y bueno, pues aquí les puse un poquito nada más para que podamos entender un poquito estos ciclos, tanto de cuando estamos encarnados, ¿verdad? Y cuando ya no hay esta encarnación. Y bueno, pues justo nos definen, ¿verdad? De estos ciclos, hablamos desde el nacimiento y la muerte o cuando desencarnamos, ¿no? Ya en este cuerpo físico en el que nos encontramos. Y bueno, ¿cuál es digamos que en esta situación, en esta cuestión humana, pues recordemos que el nacimiento, cuando nacemos,
nuestra niñez, la juventud, cuando somos adultos, la ancianidad y luego cuando viene ya nuestra desencarnación en este mundo físico en el que nos encontramos en cada etapa y hacemos estos ciclos de reencarnaciones. Y bueno, del otro lado, pues bueno, el corte de cordón plateado, la recapitulación, el examen de conciencia, el karma loka y devachan. Entonces, aquí está, a grandes rasgos le estamos mencionando, pues, cómo es que están todos estos ciclos, ¿verdad? Entonces, pues estamos aquí viendo cómo es que más como a grandes rasgos, cómo el universo o cómo se va haciendo todos estos ciclos en nuestra forma de 8 de, digamos que del infinito. Ujú. Entonces, pues es muy interesante que nos enfoquemos, pues en ver todo esto y que le encontremos un poquito más de que lo comprendamos, más que nada es esta comprensión. Entonces, pues, recordemos que estos ciclos de la vida es el proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte, ¿verdad? Entonces, nos dice que, pues, aquí en estas definiciones como el ciclo de vida es un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas el desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, ir reconociendo exactamente las experiencias que se acumulan a lo largo de la vida. Ir exactamente, recordemos que cuando llegamos aquí, cuando encarnamos, pues estamos en esta cuestión del aprendizaje, nuestra aula como del aprendizaje, en donde cada día pues nos vamos a volver mm, en esta maestría, como cuando estudiamos, ¿no? Cuando estudiamos, que estudiamos el kinder o el preescolar, eh, la secundaria, perdón, la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, doctorado. Entonces, todo esto, este es un ciclo que vamos a ir aprendiendo. La escuela de la vida, pues lo vamos haciendo todos los días, tenemos estos aprendizajes cada día de nuestras vidas, ¿no? Ir aprendiendo y ser resilientes de muchas situaciones que nos suceden en la vida. Y todo tiene este ciclo, ¿no? Y entonces, pues, ya sea que repercute en nuestras vidas, ya sea en positivo y pues en negativo, ¿no? Entonces hablamos justo de estas partes em, de ir, pues más bien ir tomando conciencia de de todo esto, ¿no? Yo lo puse aquí a grandes rasgos, que es la niñez, juventud, a- adultez y ancianidad. Pero, pues, ahora recordemos que ahora ya los marcan de una manera más, eh, más desglosado, ¿verdad? En cuestión de cuando estamos en esta encarnación, que le llaman, pues, obviamente la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor. Envejecimiento y vejez, y bueno, pues viene exactamente ya nuestro deceso, ¿verdad? Pero en este ciclo de vida aborda las etapas justo del ciclo vital en términos de la vulnerabilidad producida por la condición etérea. Ujú. Las situaciones de vulnerabilidad, o sea, temporales, pues hablamos como es como por ejemplo el desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento, la pobreza, la enfermedad, afecta a las personas a cualquier edad de esta etapa.
O sea, cuando estamos en esta cuestión, en pensamientos que no son positivos, pues nos pasa este tipo de situaciones. Y recordemos que tenemos pruebas, siempre vamos a tener estas pruebas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, pues, como ir teniendo esa conciencia y hacer esa toma de conciencia para lograr encontrar ese, ese equilibrio que también lo vamos a ir viendo, ¿no? Y pues digamos que en la parte espiritual, pues por acá de este lado, pues está exactamente el corte del plateado, la recapitulación, el examen de conciencia, el karma loca y pues de Bachán, que creo que no sé si todos conocemos o sabemos, ¿verdad? El significado de karma loca y de Bachán. Si alguien lo sabe, por favor, coméntenlo aquí, háganlo aquí en los comentarios, coméntenos qué significa, ¿verdad? De todas maneras lo vamos a definir, lo vamos a mencionar. Ujú. Entonces, si hablamos de esto, de lo que es la recapitulación, ¿verdad? Que es ya sea memorización o recapitulación de todos los hechos realizados en la experiencia física, en esta experiencia física, apreciados en sus más mínimos detalles y construyendo un fenómeno único y trascendental, ¿verdad? De conciencia provocada por el yo superior, ujú, desde el plano causal o mental abstracto. Ujú. Entonces, una vez esta recapitulación ha sido plenamente realizada, el alma deja de ver a su vehículo de materia y se refugia en el segundo nivel del plano astral. Entonces, en donde exactamente pasará un cierto tiempo dedicado a lo que esotérica y místicamente se denomina examen de conciencia. Este examen de conciencia y en este periodo de tiempo considerado de acuerdo con nuestro concepto tridimensional del tiempo puede ser corto o largo. Ujú. Desde días o meses hasta pues años y puede ser hasta muchos cientos de años, dependiendo en todo caso de la evolución espiritual alcanzada por el alma. Ujú. Y ahí, en este nivel, tiene lugar también pues como una segunda recapitulación enteramente astral y consiste en recapitular o memorizar todos los acontecimientos astrales vividos por el alma a través de los deseos, ujú, emociones y sentimientos durante el proceso de la encarnación física, ujú, que es ahí exactamente donde nosotros debemos de trabajar para estar en este punto del equilibrio. Ujú. Entonces, pues bueno, una vez efectuada esta segunda recapitulación y realizado el requerido examen de conciencia, el alma penetra en el plano mental y efectúa en el subplano correspondiente la tercera y última recapitulación, mucho más breve que las dos anteriores, y penetra en el Devachan. Ujú. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, exactamente con estos dos nombres del Karmaloka y Devachan,
El investigador esotérico trata de representar dos estados particulares de conciencia que ha de enfrentar el alma después de haberse liberado de las ataduras del cuerpo físico. Ujú. Entonces, es muy interesante que nosotros entendamos esta parte. Y entonces, fíjense, cama, perdón, el, el Kamaloka, técnicamente hablando, es el propio plano astral, haciendo referencia muy concreta a aquel subplano específico dentro del mismo, cuyas vibraciones están más en sintonía con la evolución del alma. Hay un proceso de recapitulación de hechos astrales que se realiza correspondientemente tal como este, pues lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? En el subplano. Pero bueno, en este segundo subplano del plano astral. Entonces, pero sin embargo, las almas más evolucionadas realizan este proceso obligado de recapitulación en subplanos superiores del Kamaloka, siendo mucho más breve también el periodo de permanencia en este plano, un periodo que pues que va a variar, ¿verdad? Sensiblemente de acuerdo con la calidad de las energías espirituales acumuladas por el alma en su cuerpo causal. Entonces, independientemente de las evoluciones espiritual de las almas, un proceso de vivencia astral dedicado a sublimar estados psicológicos utilizando la técnica del examen de conciencia y la capacidad íntima que poseen las almas de utilizar creadoramente todas las experiencias del tiempo para fines redentivos. Entonces, en todos los casos, una irresistible tendencia mueve las almas a la ascensión de los niveles superiores del plano astral, realizándose de esta manera una especie de filtración o sublimación de las tendencias este, groseras contenidas en el cuerpo astral al pasar de uno a otro plano, de uno a otro subplano, perdón, con lo cual el alma se siente cada vez más libre y cualificada para adaptarse a más nobles estados de conciencia y a una mayor pues esta mayor sutilización de las cualidades atesoradas en su interior. Ujú. Entonces, pues imagínense qué maravilla. Aquí estamos dando esta explicación, ¿verdad? Y entonces, fíjense que los devas, este, pues como fruto de estas experiencias espirituales, los devas los devas habitantes de cada uno de los subplanos del plano astral ofrecen gustosamente su fraternal colaboración a los intentos del alma de purificarse astralmente con vista a la redención y sublimación de la materia astral acumulada en su cuerpo psíquico y afectando
la mayor o menor sensibilidad espiritual del mismo. Entonces, cuando la vida del alma ha demostrado una incapacidad manifiesta de ascender a otro subplano superior del plano astral, es decir, que ha quedado normal y naturalmente estacionada, ¿no? Que se queda ahí estacionada, ahí se queda en este, y lo vemos, ¿no? Cuando se queda ahí estacionado, ahí está dando vueltas y vueltas en este ciclo, vueltas y vueltas, pero no hay un avance. Recibe entonces un impacto de luz causal y se siente impelida hacia el plano mental, quedando ubicada en el subplano de este plano en sintonía perfecta con el subplano que ocupaba el alma en el plano astral. Entonces, pues debido exactamente a que los estados de conciencia experimentados por el alma en el plano mental después del proceso de la muerte o de la desencarnación son, son interdependientes con, con los vividos astralmente. Ujú. Y hay una relación muy estrecha y directa entre el Kamaloka, esotéricamente descrito como lugar de deseo, y el Devachan, que significa esotéricamente conciencia débica o de bienaventuranza, ¿verdad? Entonces podemos decir así que cada alma posee su propio Kamaloka y su particular Devachan, configurados por todos y cada uno de sus estados de conciencia en el devenir de la experiencia kármica y construyendo las bases universales sobre las cuales los seres humanos levantan la noble estructura de su realización espiritual. Entonces, pues bueno, es muy interesante esta parte, ¿verdad? Y bueno, pues ya estaremos hablando exactamente con estas leyes y estaremos ir profundizando más en todos estos temas espirituales. Entonces, pues miren qué maravilla con esta explicación tan bella y hermosa. Es muy hermoso ver cómo todo esto, recordemos que la muerte no existe, ¿verdad? Porque luego a veces decimos, ay, es que no, pero la muerte no existe. La muerte, solo cambiamos y nos transformamos. Entonces, esta ley de los ciclos está en todas las obras de Dios. Inclusive en el proceso de estar encarnados y desencarnados. Entonces, la vida es una, pues es un continuo, es continuo, ¿no? Es decir, nunca acaba. Nada mejor que el símbolo del infinito para expresarla, como aquí está, como aquí les puse el símbolo, ¿verdad? Entonces, pues llegamos a todas a todas estas etapas, ¿verdad? Entonces, en estas etapas del nacimiento, la niñez, la juventud, la madurez, ahora les digo que ya nos marcan más eh, todos estos estatus, ¿verdad? Y también tenemos pues la vida, pero sin un vehículo físico denso del otro lado del velo, ¿verdad? En ese otro círculo, corte del cordón plateado, recapitulación, examen de conciencia, Kamaloka de Bachán, el tránsito hacia el nacimiento, o sea, vamos hacia el nacimiento, que es a donde nos quedamos allá en estas aulas
que no sabemos en cuánto tiempo, pero llegamos y nos dicen, pues, acuérdense que en el libro de la vida, ¿no? Ahí todo está escrito. Y cuando llegamos, pues, nos extienden nuestro pergamino y nos dicen: "A ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste?". Y hoy tenemos una gran dispensación, que solo con el 51% de liberación de karmas, pues, salimos de la rueda de encarnaciones. Ujú. Y vamos y venimos en este tránsito permanente por estos 2 círculos unidos en la danza de la vida, que lo, preside todo, ¿verdad? Y pues, este deambular entre encarnaciones, acaba, pues, cuando alcanzamos el nivel justo de esta evolución, ¿verdad? Cuando logramos, tener esta compasión y sabiduría para salir de la rueda de estas etapas de las encarnaciones, pero en esta etapa la vida también tiene otra, este, pues, otra Dim dim di dinamismo, ¿verdad? Tenemos exactamente otro dinamismo que va. Y, pues, bueno, recordemos que la muerte como punto donde todo se acaba, pues, no existe, ¿no? Más bien salimos de esta rueda de encarnación, por eso decimos la muerte no existe, solo desencarnamos. Es como un proceso, ¿no? Nada más, que es una gran aventura hacia el otro lado del velo. Ujú. Entonces, pues, es muy hermoso ver que sí podemos, tener exactamente estos dinamismos, ¿verdad? Y que recordemos que, pues, la muerte no existe. Y exactamente aquí nos definen un poco de esto de la ley de los ciclos, ¿verdad? Nos define aquí, la autora, y nos dice ella que, pues bueno, una de las mayores fuentes de consuelo que ha recibido, ella en esta, pues, ella recibió, ¿verdad?, en esta vida, fue, pues, la comprensión de la fórmula matemática de la ley de los ciclos, por medio de la cual el espíritu se torna materia a través de los ciclos y viceversa, que era lo que yo les estaba explicando, les di una explicación de esta hicimos un poco de investigación para, dar, toda esta explicación. Entonces, pues, aquí se aborda justo la ley de los ciclos con, reverencia para con el creador, cuya autoexpresión viene contenida en ella, ¿verdad? Todas las pruebas de la pues, exteriorización de dicha ley en, pues, en el hombre, ¿verdad? La tierra, los elementos y las estrellas no son sino las trazas de su ser, ¿verdad? Entonces, es como las huellas en la arena, ¿verdad? Este, el rastro eh, de los altos niveles. Pues bueno, allí donde vemos sus señales a modo de ciclos del infinito, donde vueltas hasta devenir en espirituales, eh, finitas de tiempo y espacio. Ujú. Entonces, recordemos que nosotros, los tiempos de Dios son perfectos y esos van a llegar porque van a llegar en el momento indicado y adecuado y cuando también nosotros tengamos esa conciencia, trabajemos con esa conciencia, ¿verdad? Y entonces, pues, Él ha estado. Ahí se encuentra su enorme y maravillosa presencia, justo tras las, veladas espirituales de su creación. Ujú. Entonces, pues, intentando, ¿no?, penetrar la ley de los ciclos, pues, se hallan secretos sublimes y omniabarcantes. La existencia del hombre, microcosmos, en el hombre macrocosmos, ¿verdad? Entonces, los adeptos
de la escuela de misterios los han custodiado celosamente durante miles de años, dado que la comprensión de estas leyes provee una plataforma previsible de evolución, así como el poder para iniciar nuestro propio ciclo, ¿verdad? Entonces, nos definen aquí exactamente, nos dice, un ciclo es un espacio de tiempo durante el cual se completa una secuencia periódica formada por una sesión de acontecimientos o fenómenos. Y también se define como una secuencia periódica de acontecimientos que se suceden en tal orden que el último de una secuencia precede inmediatamente a la reaparición del primero en una nueva serie. Entonces, si nosotros colocamos, fíjense, si nosotros colocamos sobre el corazón y sientes los ciclos de latido de su corazón, si tú lo sientes, siéntelo, pégate aquí en tu mano, en donde sientes tu corazón, escucha tu corazón. ¿Cómo se escuchan esos latidos? ¿Verdad? Coloca tu mano. El latido de tu vida física, pues se sostiene en los vehículos de la evolución de tu alma en la materia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si levantamos la vista y fijamos en un en una bombilla, en un foco, ¿no?, de luz, de hecho, ahí les puse la imagen, ¿no? Físicamente, alumbra porque la electricidad vibra en un ciclo de 60 veces por segundo a través de su filamento. Entonces, imagínense qué emoción. Si nosotros escuchamos cuántos latidos escuchen por minuto, pa, pa, cómo late nuestro corazón, ¿no? Y entonces hace ese ciclo de cada minuto. Vamos haciendo 60 segundos, ¿no? Y entonces, fíjense, si también se escucha, si escuchas una pieza musical y prestas atención a la vibración cíclica de las cuerdas, pues ya sea del violín o de la guitarra, de estas cuerdas resonando a través del tímpano y produciendo con ella el sonido. Entonces, recordemos que hablábamos justo en la charla pasada del jueves de la armonía. Y si nosotros estamos armónicamente, ¿qué pasa? ¿Qué le llaman mucho en armonía en estas notas musicales? Que están todas armónicas. Si nosotros no, por ejemplo, si no va en estas melodías armónicas, ¿no? Incluso tengo aquí música, ¿verdad? La voy a subir un poco para que ustedes la escuchen. ¿Qué pasaría si lo que acaban ustedes de escuchar entrara una nota que no fuera armónica? Va a desarmonizar absolutamente todo. Entonces, incluso a nosotros en el tímpano nos va a desconcentrar. Vamos a escuchar y vamos a desconcentrarnos, porque vamos a decir, ay, esta nota se oye bastante aguda. No tiene nada que ver con
lo que se está escuchando. Entonces, hay esa inarmonía, y eso no sucede. Si nosotros comenzamos a armonizarnos, tener este ciclo de armonía, porque recordemos que todos estamos unidos, todos estamos en este si alguien dice que no, que n que no estamos unidos, pues está diciendo algo inadecuado, porque todos estamos conectados unos a otros. Y entonces, si hay esta inarmonía, pues suceden cosas totalmente discordantes. Entonces, es estar en nuestra armonía primeramente nosotros para poder expandirlo en todo nuestro alrededor. Ujú. Entonces, tener exactamente eh, interpretar, ¿verdad? Todo el cosmos como una sucesión del ciclo, es estar exactamente interpretándola así. Es la Urdimentra, o sea, es como si nosotros, como si fueran hilos, no sé si ustedes cuando hacen el hilado de las cuando de los telares, pues ahí van haciendo esos hilos y van uniendo, ¿verdad? Esa unión y van unos con otros unidos y nada de que todo esté separado, todo va unido. Y exactamente por eso les puse esta imagen de la conexión en el universo, ¿no? Cómo estos puntos se van uniendo, cómo se van entretejiendo, ¿verdad? Entretejer todo, así está esta trama de la creación, eh, se manifiestan en corrientes de sonidos, este sonido espiritual que vibran conforme a la ley cíclica. Entonces, los eh, mismísimos átomos y electrones de este mundo de la forma se someten a la alteración cíclica del espíritu en la materia. Ujú. Y entonces, de la materia en el espíritu, totalmente envueltos en el elemento del que surge toda vida, toda, toda, exactamente toda vida. Y es emocionante saberlo, es emocionante sentirlo, vibrarlo, ¿no? Entonces, así lo vibramos, lo sentimos y tener esta conexión. Nos sucede muy seguido cuando vibramos con las personas, decimos: "Ay, es que, con esta persona yo me llevo muy bien", o te atraes eso. Por eso siempre decimos que debemos de estar atentos a nuestros pensamientos, de todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dices: "Yo quiero ser médico"? Pues tú empiezas a conectar con personas que se dedican a la medicina y así comienzas a ir conectando. Entonces, es importante ir, teniendo toda esta maestría para ir haciendo estas vibraciones y todo esto que nos va cambiando del todo a todo, ¿verdad? Porque además recordemos que la manera más fácil de obtener lo que deseamos es ayudar a los demás a conseguir lo que ellos desean. Eso es maravilloso, cuando ayudamos y cuando agradecemos, ¿verdad? Entonces, lograr que, pues, hacer todo esto, dar, ¿no? Siempre el dar, vamos a recibir. Recordemos que todo es causa y efecto, causa y efecto. Y tu meta, exactamente esta meta, nuestra meta, es descubrir el infinito valor de ti mismo. Esa es la meta, ¿no? Descubrir exactamente este infinito valor de ti mismo. Y nos habla justo también la autora del imán cósmico, ¿verdad? Este imán cósmico que nos dice la autora que para entender uno de los principios básicos de la ley de los ciclos, debemos profundizar, ¿verdad? Ahondar, pues ahondar y profundizar más exactamente de nuestro universo de espíritu, materia. En el
en él establecemos, ¿verdad? Se establece en contacto, establecemos este contacto con lo más sencillo y lo más grandioso de todos los ciclos. Ujú. Entonces, la pulsación dual que constituye el latido del cosmos. Ahí encontramos el elemento único, por siempre en equilibrio, por siempre vibrando en los ciclos rítmicos que resuenan en el núcleo interno de cada átomo, ¿no? Entonces, como es como esta filosofía religiosa relativa del yin y el yang, del toaísmo, está edificada en su totalidad sobre la existencia e importancia de la alternancia cíclica en una jerarquía infinita de fuerza, opuesta o complementarias, ¿no? O sea, estas fuerzas opuestas o complementarias. Entonces, pues es el grandioso ciclo de alfa a omega. Entonces, la oímos cantando la canción del átomo dentro de nuestro propio cosmos. Ujú. Es el es la inspiración y, pues, es, expiración de la divinidad. Este ciclo primario constituye la relación más simple entre 2 fuerzas, así como la acción más abarcante. Entonces, si claramente aprovechamos este flujo cíclico y la unidad entre espíritu, materia o padre o madre, principios del movimiento, es como si obtuviéramos una tarjeta de membresía de una biblioteca, pero para el almacén de conocimiento universal de Dios. Ujú. Entonces, imagínense qué bonito. Entonces, en esta polaridad divina existe en todo el cosmos, desde la pulsación equilibrada del gran sol central espiritual, hasta el equilibrio sistémico del átomo de hidrógeno. Imagínense qué hermoso. Entonces, además de esta ciencia del sonido, porque recordemos que el sonido, ¿no? También recordemos que el universo, o por lo menos nuestra galaxia, tiene sonidos, y recordemos que existen muchas galaxias. Entonces, todo esto va unido, ¿verdad? Entonces esta ciencia del sonido y de los archivos de la hermandad, que todo el cosmos manifestado es la interacción entre vibraciones, una vasta red de ondas electromagnéticas que oscilan a un diferente número de ciclos por segundo. Y que es y les pregunto, ¿y qué es una vibración sino un movimiento cíclico relacionado con un marco de orientación en términos de tiempo y espacio? Entonces, la cadena de ciclos es infinita, desde un ciclo en miles de millones de años a miles de millones de ciclos cada segundo. Entonces, esta ley es maravillosa. Entonces debemos de estar en esta armonía, totalmente en esta armonía. Y como les dije, nuestro, la verdadera meta, ¿no? La verdadera meta es
descubrir el infinito valor de ti mismo, de tu propio cosmos. Exactamente es eso, de tu propio cosmos. Es maravilloso. Entonces, pues bueno, creo que hemos profundizado bastante en este tema y sí debemos de trabajar. Bueno, hemos conocido exactamente esta ley de ciclos y así como lo vamos haciendo, pues así en nuestro microcosmo propio, pues así en cada uno de todos, ¿verdad? Por ejemplo, de las plantitas, de los animalitos, todo esto, para, porque todo tiene exactamente su propio ciclo y está muy bien conformado exactamente para que no, para que se vaya haciendo estas evoluciones y vayamos evolucionando con el día a día. Pues bueno, esta ha sido la charla del día de hoy. Estaremos subiendo próximamente ya la meditación para que la estén haciendo eh, durante estas charlas, que puedan ustedes estar haciendo esta meditación y conectar. Se les estará enviando en la semana para que comiencen a hacer la meditación. Yo se las recomiendo que la hagan. Si no la hacen diario, por lo menos una vez a la semana, pero es importante. Si tienen dudas, acotaciones, preguntas, por favor, coméntenlo, pónganlo ahí en los comentarios y con todo gusto les estaremos respondiendo. Pues bueno, vamos a terminar la charla del día de hoy. Entonces les recuerdo que nuestro verdadero, se los vuelvo a repetir, exactamente, que nuestra gran meta, la gran meta en nuestro microcosmos es descubrir el infinito valor de ti mismo. Ese es tu trabajo. Bueno, les recuerdo que estas enseñanzas son por donación amorosa. Vamos a hacer la técnica de la donación. Vamos a hacer la oración de la donación. Pueden tomar su donativo en su mano derecha y pegársela a su corazón, ¿verdad? Ahí. Y vamos a hacer la oración. En el nombre de la poderosa presencia yo soy, agradecemos la donación amorosa para el sostenimiento de esta hermosa enseñanza y que cuando este dinero regrese a sus manos, retorne millonificado para tener siempre para vivir en el confort del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Pues que Dios les bendiga, les millonifique 70 veces 7 este donativo. Gracias, Padre. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Simón Vázquez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Que tengan un hermoso día con todo cubierto y nos estamos viendo la próxima. Hasta pronto.